Buenas noches, mi nombre es Eduardo Ramallo. Tengo 41 años, nací y crecí en Cascabel, en el estado de Ceará. Mi padre era conocido por todos como Don Ramallo, un hombre que bregó toda su vida como albañil y que disfrutaba mucho de un baño. De mar, él trabajó en diversos puntos de la región metropolitana del estado y también en las áreas más rurales. Y de cada uno de esos lugares trajo una historia de terror para contar. Siempre sintió curiosidad por estos temas, pues cuando niño escuchó innumerables de esos cuentos narrados por los mayores y terminó experimentando sus propias historias. Al crecer, pasaba semanas enteras trabajando lejos y cuando regresaba invariablemente tenía algo que relatar, principalmente sobre una criatura acerca de la cual el pueblo aquí de Ceará teje diversas narrativas. El famoso lobizón. Los dejaré ahora con la voz de Don Ramallo. Y así como un día yo oí, ustedes escucharán ahora. Cierta vez yo estaba levantando una casa de esas grandes, con 4 habitaciones, 2 baños y circundada por un alpendre repleta de ventanas y con bastante espacio. Era trabajo para muchos meses allá por las bandas de Crato. El dueño de la obra era un político y su hermano poseía un bar que vendía comida. Era allí donde yo y los otros íbamos a almorzar y cenar. Llegaba gente de todas partes para comer allí y tomar el caldo que él preparaba. Don Mariano era como se llamaba. Una noche, después de la cena, ofreció unos trozos de carne que estaban asando y nosotros degustamos con aguardiente antes de acostarnos. La casa donde nos hospedábamos quedaba frente a su bar y nos sentamos en una silla en la acera donde él comenzó a discurrir sobre acontecimientos de allí. Entre un asunto y otro, don Mariano contó de la noche en que descubrió que un hombre se transformaba en lobizón y los presentes comenzaron a reír, alegando que la cachaza que bebía ya estaba haciendo efecto. Pero él se acomodó en el banco y comenzó a narrar. Les contaré cómo fue que lo descubrí. Un día inicié un noviazgo con una muchacha que residía después de la escuela, bajando por esta calle. El padre de ella era irascible al extremo y yo no iba mucho hasta allá, quizás 1 o 2 veces por semana y eso. Allí cerca vivía un conocido de toda la ciudad, un ebrio llamado Valdesi, que moraba en una choza rodeada de maleza. Siempre que yo iba a visitar a esa muchacha, él se quedaba en la ventana de la choza observándome. Yo pasaba alrededor del inicio de la noche y él invariablemente preguntaba a qué hora regresaría, pues dejaría una luz encendida frente a la casa para guiarme en la oscuridad de todo el camino. Me pareció extraña esa preocupación, pues solo lo conocía de vista y como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. En un atardecer, salí de casa y tomé el camino. Ya cerca de la morada de ese Valdesi, imaginé que estaría en la ventana. Fue cuando repentinamente saltó una cerca casi encima de mí y comenzó a reír a carcajadas. Me llevé un susto tan grande que casi caí, y él lo encontró gracioso. Salí sin decir nada, y él se quedó allí mirándome y riendo. Regresé de la casa de la muchacha alrededor de las 9 de la noche y preferí no seguir por el camino habitual. Di la vuelta por dentro de un sitio y salí del otro lado, en un camino más adelante, solo para no pasar frente a la casa del infeliz que se estaba divirtiendo a mi costa. Hice eso por algunas semanas y no tuve más problemas. Lo inconveniente era que, al volver, saltaba 2 cercas y tenía que caminar por dentro de una maleza, pero no sentía miedo. Sin embargo, a veces me hería con ramas finas y también existía el riesgo de que otros me vieran salir de la propiedad y pudieran tener impresiones erróneas sobre mí. Hasta que, en un atardecer, iba a la casa de esa muchacha y diviso al tal Valdesi parado frente a su choza. Antes de que pudiera proferir cualquier palabra, él ya me inquirió. «Estás volviendo tarde de allá, ¿eh?
Nunca más te vi regresar. Confirmé que sí, que estaba volviendo tarde. Sentí ganas de decirle algunas verdades, pero en ese camino desierto y sin una liana para defenderme, preferí permanecer en silencio y seguir mi camino. Cuando finalmente le di la espalda, el maldito dijo así: cuidado con el alambre de la cerca para no cortarte. En ese instante sentí un escalofrío y una sensación tan desagradable que hasta mi andar se alteró. Llegué a la casa de la muchacha y relaté lo que estaba sucediendo. La pobre sintió más temor que yo, pues tendría que regresar sola, y habló con su padre y su hermano para que me acompañaran de vuelta, y así quedó. Cada vez que iba a verla, regresaba con el padre y el hermano de ella. Cuando llegó la época de las fiestas de la iglesia, yo estaba vendiendo comida, y quien venía a comprarme algo solo mencionaba el mismo asunto, sobre una bestia que estaba corriendo por los caminos, saltando cercas bajas y devorando gallinas. Los rumores eran que esa tal bestia hasta había intentado invadir una casa donde había una mujer embarazada, y solo no entró porque el marido de esa mujer descargó plomo sobre la criatura. Contaron que el dueño de esa casa vio cuando el animal se alejó, y él jura que era mitad hombre y mitad animal. Una bestia hedionda como un cerdo que se revuelca en su propia inmundicia. Cuando la gente comenzó a irse, recogí mis cosas para irme también. Y en el camino veo sentado en el borde de piedra con la camisa de botones abierta, borracho y todo sucio, al tal Baldesi. En el momento en que me ve, comienza a reír a carcajadas y dice: solo andas acompañado ahora, ¿verdad? Te veo, ¿eh? Lo veo todo. El maldito entonces se levantó y salió tambaleándose por el camino, yéndose al diablo que lo lleve. En los días siguientes, dejé incluso de pasar en mi ida frente a la casa de ese maldito que vivía riéndose de mí, y comencé a hacer mi antiguo camino de vuelta también en la ida, ya que regresaba con mi suegro y su hijo. Solo que ese día terminé yendo un poco más tarde, y ya era noche cuando tomé mi atajo. Ese terreno por donde pasaba tenía una cerca que separaba un sitio de una propiedad que no sabía de quién era, pero era muy grande y llena de árboles y maleza. Al pie de esa cerca había una senda, y era por ella que iba caminando. Bastaba seguir esa cerca hasta el camino del otro lado. Era rápido, en cuestión de minutos se hacía el recorrido. Yo solo no contaba con lo que ya me estaba esperando en ese comienzo de noche. Salté la primera cerca y solo escuché aquel crujido de maleza y un ronquido como de un cerdo viniendo hacia mí. Solo tuve tiempo de girarme y colocar el pie en la cerca y la mano en la estaca para tomar impulso y saltar al otro lado. Al saltar, caí al suelo y solo vi a aquella bestia de pie, agarrándose a la cerca y sacudiéndola con fuerza. Pensé que era el mismísimo diablo que había venido del infierno solo para atraparme. Si digo algo que se parezca a lo que vi, estaré mintiendo, porque no existe nada para comparar o semejante. Era una bestia toda deforme, llena de mechones de pelo en el cuerpo. Algunas partes tenían y otras no. La cabeza era una mezcla de un perro y un cerdo con los brazos de un hombre. La bestia sacudió la estaca de madera de la cerca hasta astillarla, y yo me levanté y salí corriendo, gritando hasta la casa que había dentro de la propiedad cercada. Fue cuando vi las luces encenderse, y yo grité aún más fuerte pidiendo ayuda. De allí salieron dos hombres que me mandaron dejar de gritar y levantar las manos. Yo dije que había una bestia intentando matarme, y ellos escucharon el crujido de la cerca rompiéndose. Entonces la bestia entró, y ellos también vieron lo mismo que yo. Nosotros corrimos hacia adentro de la casa y vimos a aquella cosa corriendo hasta cansarse e irse por donde había entrado. Nada me haría salir de aquella casa hasta que amaneciera. Y cuando salió el sol, vimos cómo había quedado la cerca, y el dueño de la propiedad no podía creer la fuerza que la cosa tenía, porque no solo rompió las estacas,
sino que las arrancó del suelo. Después de lo que sucedió, yo seguí yendo a la casa de esa muchacha de día y una vez por semana, porque todo el mundo quedó asombrado con mi historia. Pasados varios días, era una mañana de domingo, y yo iba por el camino y veo al tal Valdesi sentado frente a su choza, fumando. Y cuando paso, él dice: «¿Te dio miedo, muchacho?». Yo lo miré y pregunté: «¿Miedo de qué?». «De morir», respondió él. En ese instante sentí que mis piernas pesaban 200 kilos. Me detuve y me quedé mirando al hombre frente a mí sin saber qué hacer. Y entonces él se levantó y entró en su choza diciendo: «Solo quería asustarte de verdad. Si hubiera querido matarte, habría sido fácil». Él entonces se encerró en la choza y yo me quedé allí parado por un tiempo hasta que logré moverme. Hasta entonces yo no había percibido que la bestia que había visto podría ser un hombre lobo. Para mí era cualquier otra cosa, un demonio o hasta el diablo que había venido tras de mí, pero era un hombre lobo y quien se transformaba era ese Valdesi. Pasados algunos años, yo nunca había dicho que sabía que era él quien se transformaba en bestia, pero hubo gente que terminó descubriéndolo también. Lo vieron hasta transformarse, pero él nunca se fue. Vivió en la choza hasta morir. Después de que él murió, nunca más escuché ninguna historia sobre hombres lobo en esa región. Pero eso no significa que ya no exista por ahí. Otro lugar donde trabajé y escuché otra historia sobre hombres lobo fue en el municipio de Itapiuna. Allí trabajé en la construcción de un depósito y ya tenía algunos conocidos. Entonces fue bastante tranquilo ese trabajo. Con nosotros trabajó un hombre llamado Vieira, un señor bastante alto y muy comunicativo. Con el pasar de los días me hice muy amigo de él y en un fin de semana me invitó a conocer su casa, que quedaba un poco más alejada del área urbana de Itapiuna. El domingo bien temprano fui con él, quien me llevó hasta una casita de esas llenas de plantas alrededor y, en el terreno, un montón de gallinas y perros. Nos sentamos cerca de un árbol de ciruela y nos quedamos allí hasta que vi a una señora que venía llegando de misa y era la esposa de Vieira. Ella se llamaba Doña María, José, y nos quedamos los tres conversando por un buen tiempo. Ellos vivían solos allí, pues sus dos hijos ya estaban casados y tenían sus propias familias. Solo a veces aparecían y traían a sus hijos para jugar en el terreno con los perros. A la hora del almuerzo, noté que la casa era muy segura. Tenía rejas en las ventanas y en las puertas, en todas ellas, lo que no es muy común en las personas que viven en el interior del estado. Pues ya he estado en lugares donde la gente dormía con las ventanas abiertas. Es bastante común eso en el interior. Tener rejas en las puertas y ventanas es más para familias que viven en las grandes ciudades por la violencia. En un lugar tranquilo como aquel, me extrañó. Pero Vieira dijo que no siempre fue así y me contó la historia. Un día llegamos a casa y una de las ventanas estaba abierta, pero nosotros las habíamos dejado todas cerradas. En esa época no teníamos perros para alejar extraños. Entonces, seguramente debía ser algún ladrón. La suerte fue que ese día mi hermano estaba con nosotros y tomamos unos listones de madera y fuimos despacio, pues el ladrón aún podría estar dentro de la casa. Fue cuando escuchamos a alguien revolviendo todo adentro y yo abrí la puerta, pero cuando él escuchó, intentó huir por la ventana por donde había entrado y mi hermano lo agarró y comenzó a azotar al maldito con un trozo de madera. Yo corrí y comencé a golpearlo también hasta que me pidió que parara. Entonces se levantó todo herido y yo le dije: «Nunca más vuelvas aquí. Si te agarro aquí enfrente o cerca de esta casa, te rompo las dos piernas». El ladrón era un hombre delgado, con poco cabello y una barba mal hecha, todo sucio, con los pies negros.
y parecía no bañarse hacía varios días. Si tenía hambre, bastaba pedir que le daríamos de comer. Pero invadir mi casa para robar fue demasiado. Pero el ladrón pareció no aprender la lección y cuando estaba en el camino gritó: «Esto no se va a quedar así, guarden mis palabras». Mi esposa en ese momento comenzó a sentirse mal y dijo que no quería vivir más aquí, que el hombre volvería para vengarse y que nosotros corríamos gran peligro. Pero esa era nuestra casa, así que mandé a hacer rejas y las coloqué por toda ella. Solo así mi esposa se sintió más segura, principalmente cuando yo iba a trabajar. Mi hermano trajo un perro ya con 1 año de edad, que pronto se acostumbró a nosotros. Y los meses pasaron y dejamos la historia del ladrón de lado. Hasta que un día yo estaba en un bar después del trabajo, tomando una antes de ir a casa, y los hombres que estaban allí contaban una historia que había sucedido la noche anterior. Ellos dijeron que el vigilante de una vaquería estaba muy mal en un hospital de la capital, porque había peleado con un hombre que estaba forzando la entrada a donde estaban los animales. Como estaba oscuro, él pensó que era un hombre cualquiera, pero cuando se acercó más, vio los ojos del hombre brillar en la oscuridad. Y él saltó encima del vigilante y comenzó a pelear. El propio vigilante contó la historia después de 1900, que escapó de la bestia y estaba esperando el coche para llevarlo al hospital. Él dijo que el hombre tenía muchos pelos por el cuerpo, pero parecía un animal. Él tenía los brazos todos arañados y solo no murió porque sacó un cuchillo e hirió al tal hombre, que lo soltó y corrió huyendo. Él no sabe decir si era una bestia o gente, y les dijo a los que estaban allí que tuvieran mucho cuidado. Por la noche, después de escuchar la historia, tomé mi bicicleta y volví rápido a casa. Ya era casi noche cuando llegué y mi mujer abrió la puerta. Yo entré y ella se quedó cerrando. Yo ya me estaba quitando la ropa para ducharme y solo la escucho gritar y corro a ver qué pasa. Y ella está en la puerta toda temblando, intentando pasar las llaves. Yo le pregunté qué le pasaba y ella dijo: «Hay algo en el patio». Yo vi los ojos brillando. En ese momento recordé la historia que había escuchado antes de llegar y ya me armé esperando lo que vendría. El perro estaba dentro de casa, perro estaba dentro de casa y se quedó frente a la puerta gruñendo como si ya supiera que lo que estaba afuera no era bueno. Salí cerrando todo y oímos algo corriendo aquí alrededor y a veces arañaba algo en las paredes. Entonces oímos correr lejos y yo abrí la ventana. Y allí en el camino vi una criatura con pelos negros de pie, con una de las manos apoyada en la cerca. En ese momento uno no quiere creer, piensa que es historia de pescador, leyenda y esas cosas, pero lo que vi era un hombre lobo. Hasta hoy me parece extraño decir que vi tal cosa, pero eso fue lo que vi, un hombre lobo. Y no dudo que quien se transformaba era el ladrón que intentó entrar aquí. Él solo no entró porque la casa estaba llena de rejas y aunque mi esposa estaba sola, él no pudo hacer nada porque ella estaba segura. Cuando amaneció, vimos allí las marcas de la bestia en el suelo y el perro salió olfateando todo. Encontramos una camisa vieja allí, en la parte de atrás del terreno, donde hay una senda que da a un sitio que pertenece a un primo lejano mío. Yo fui hasta allí y le conté lo que había visto. Y él dijo que también vio, pero pasó solo corriendo, del otro lado del camino, porque sus perros habían echado al maldito a correr. Tuvieron muchos relatos de ese demonio por aquí y allá, pero aquí él nunca más volvió. Creo que el ladrón era quien se transformaba, y el día que le golpeamos él juró volver y volvió, pero en forma de bestia. Por eso las rejas permanecen hasta hoy, incluso después de tantos años, pues nunca se sabe cuándo podrá volver. Buenas noches.